¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a David Agüero Fotografía, y en el día de hoy os voy a estar hablando, como habéis podido leer en el título, sobre, cuando un cliente nos pide grabar en horizontal, pero luego nos pide montajes en vertical también. Y hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta, pues para que luego no se nos haga muy cuesta arriba el montaje. La tendencia durante los últimos años, tanto con Instagram, TikTok y YouTube Shorts, ha ido cambiando, como habréis podido observar, como la mayoría de los mortales que utilizamos redes sociales. Y esto es, en cierto modo, una aliada para nosotros como videógrafos, porque, nos limita a la hora de grabar, ¿no? Entonces, la mayoría de los clientes, lo primero que habría que hacer es educarles de: si quieres un montaje en vertical, déjame que grabe en vertical; si quieres un montaje en horizontal, déjame que grabe en horizontal. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los clientes, todos o casi todos, quieren que hagas algún montaje en horizontal para subirlo a ciertas plataformas o para enseñárselo a ciertos clientes, y luego, para luego enseñarlo en redes sociales, lo que quieren es vídeos en vertical, ¿no? Entonces, si no podemos educarles, estos son los consejos que, yo he ido desarrollando a lo largo del tiempo, de muchas grabaciones en muchos eventos y de muchas equivocaciones, ¿no? Lo primero que hay que preguntarse es: ¿nuestra cámara graba en 4K? Hoy en día las mayoría de mirrorless graban en 4K, con lo cual no tendríamos ese problema, pero necesitamos cámara lenta. En mi caso, yo tengo para vídeo tanto la FX3 como la 7.4, pero una de ellas tiene limitación. La FX3, en este caso, puede grabar en 4K a 100 fotogramas por segundo sin ningún tipo de recorte, con lo cual para mí es la máquina perfecta para hacer este tipo de trabajos. Sin embargo, la 7.4, cuando grabo en 4K a 50 fotogramas, me aplica un recorte como si estuviera trabajando con el aspecto Super 35, es decir, con un sensor de X, ¿no? En este caso, es una aliada. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Vale, lo primero: ¿nuestra cámara aplica recorte cuando grabamos en 4K en cámara lenta? Si no es así, podremos utilizar toda la gama de nuestros objetivos de una manera usual. Usual, teniendo en cuenta que tenemos que, sobre todo, por así decirlo, ampliar el cuadro, ¿no? Sí que es verdad que la mayoría de nuestros clientes, o en mi caso la mayoría de mis clientes, me piden el montaje final en 1080. Esto me permite que, como grabo en 4K, hacer un encuadre más abierto, ¿vale? Tenemos que hacer un encuadre más abierto porque, una vez que estamos grabando, si este, por así decirlo, es nuestro cuadro en 4K, cuando vayamos a recortar nos vamos a quedar con esto. ¿Vale? ¿Qué pasa? Bueno, pues si este es el cuadro completo y yo hago el recorte en vertical, me estaría quedando con esto, ¿vale? Tendría que pensar, por así decirlo, en boom, me voy para atrás, o sea, me alejo de mi sujeto. ¿Para qué? Para que cuando haga el recorte en vertical, tener un poco de aire con el que jugar. Sin embargo, si tenemos, como yo en mi caso, la 7.4, que me aplica en cámara lenta en 4K el multiplicador de 1,5, si yo estoy disparando con un 24, ya tengo que tener en cuenta que estoy con un 35 milímetros y que tengo que alejarme aún más. Entonces, esto, sinceramente, pues es una liada, ¿no? Y ¿qué deberíamos hacer? Bueno, pues bajo mi punto de vista, que es lo que yo trato de trabajar con todos mis clientes, ¿no? Que es educarles a: vale, si quieres un archivo final en vertical, déjame grabar en vertical. ¿Quieres un archivo final en horizontal? Déjame grabar en horizontal, ¿no? Pero bueno, cuando no se puede hacer esto, ¿vale? Cuando estamos obligados, ¿no?, a grabar en horizontal y luego montar en vertical, tenemos que tener esas dos cosas en cuenta, ¿no? Tanto la cámara que utilizamos, que no tenga el recorte del sensor cuando estamos grabando en 4K cámara lenta, y el lente que estamos utilizando, ¿no? En el caso de grabar escenas abiertas, por así decirlo, en las que no salgan personajes, tenemos que tener en cuenta que, si el cuadro es este, vamos a tener que hacer movimientos más, por así decirlo, laterales, ¿no? Cuando simplemente en horizontal veríamos el cuadro completo, ¿no? Entonces, nuestra manera de grabar, por así decirlo, tiene que cambiar un poco y tiene que rotar un poco, ¿no? Porque para mostrar lo mismo que mostramos en horizontal, que lo tenemos interiorizado, ¿no? Y que simplemente ponemos la cámara en horizontal y ya vemos el cuadro completo y ya lo tenemos, por así decirlo, interiorizado, y no tenemos que pensar en cómo tenemos que grabar. Cuando estamos grabando en vertical y queremos mostrar un espacio que, por ejemplo, a la larga es muy largo, tenemos que tener en cuenta, bueno, sobre todo, que esos planos que tenemos que hacer para mostrar la localización tienen que ser, pues, movimientos laterales.
Esto, cuando estamos grabando con la cámara en horizontal, se nos olvida, ¿no? Porque como ya vemos el cuadro completo y vemos el espacio completo, bueno, pues lo obviamos, ¿no? Entonces hacemos un plano fijo y ya vemos el espacio, hacemos un movimiento para adelante, un movimiento para atrás y vamos a ver el espacio completo, ¿no? Entonces, en este caso, si no queremos rompernos luego mucho el coco y que se nos haga muy cuesta arriba el montaje de los vídeos, bueno, pues tenemos que pensar un poco en grabar pensando en el montaje que vamos a hacer en vertical, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que hago yo? Bueno, pues voy a mostrar el espacio, cómo muestro el espacio, tengo que pensar más cómo va a quedar el vídeo final en vertical que el horizontal, ¿no? Entonces, en este caso, si no quiero tener que estar, en mi caso en DaVinci, cuando hago el rescalado a vertical y quiero mostrar el espacio y tengo un plano fijo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues hacer pues un movimiento dentro del área en el que estoy montando, ¿no? Si este es el plano completo fijo y quiero mostrar el espacio completo que ocupa todo esto, tendría que hacer un movimiento interno dentro del programa del DaVinci que haga así un barrido, ¿vale? Y darle una velocidad y darle un punto de entrada y un punto de salida, ¿no? ¿Es fácil? Sí. ¿Es más cómodo hacerlo en cámara? Muchísimo más. ¿Por qué? Porque si realmente estamos aquí, hacemos, vale, sé que lo que voy a montar es el centro, con lo cual lo que hago es encuadrar en el centro como yo quiero y hago paneo lateral y me olvido. ¿Por qué? Porque luego cuando me le meta en vertical me va a recortar justo al centro y voy a ver siempre en el centro lo que yo quiero ver. Bueno chicos, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda, que aprendáis de mis errores, que los he ido cometiendo poco a poco y me he ido dando cuenta de ellos, bueno, pues con el paso del tiempo, ¿no? Y de los trabajos, que tengáis en cuenta sobre todo que vuestro tiempo vale dinero y que cuanto menos tiempo sobre todo invirtáis a la hora del montaje, más dinero, por así decirlo, vais a ganar. Así que nada, nos vemos en el siguiente y os estoy leyendo. Chao, chao.